Los acontecimientos que voy a narrar a continuación han acompañado mis más recónditas pesadillas. Muchas veces he deseado que todo esto no se tratara nada más que de mi imaginación, pero para mi desgracia, esto no es así. Ingresé al ejército huyendo de mi familia disfuncional a los 17 años. Falsifiqué mi edad y me sumergí en una vida que me pareció la mejor elección que había tomado jamás. Pero incluso en el caos ordenado de la vida militar, la sombra de mi pasado seguía persiguiéndome. Aquello fue así hasta una noche que cambió mi perspectiva para siempre. Era un oscuro viernes de invierno cuando mis amigos y yo decidimos escapar del cuartel para fumar y beber en un cementerio cercano. La idea pareció emocionante en el momento y sin pensarlo demasiado, acepté unirme. La huida fue mucho más fácil de lo que imaginé. Trepamos un árbol y entramos al cementerio, riendo y bromeando por nuestra pequeña aventura clandestina. La noche avanzaba mientras nos adentrábamos en el cementerio. Con linternas en mano, comenzamos a explorar aquel cementerio, el cual es el cementerio más grande y antiguo que jamás he visto. Reíamos y explorábamos tumbas antiguas y olvidadas. Llegamos a la parte más alejada del camposanto, donde las tumbas eran más antiguas y las lápidas parecían estar más cerca de la decadencia. Una lápida en particular llamó mi atención. Esta se destacaba entre las demás por su apariencia olvidada, a diferencia de las tumbas circundantes que tenían lápidas de concreto. Esta estaba hecha de un material barato, similar a la arcilla. En ella el nombre de un hombre estaba grabado. No podía leer muy bien el apellido, pero sí pude ver que se llamaba Michel. Justo debajo del nombre se encontraba un fragmento de poesía que recordé haber leído en un viejo libro, el cual era lo único que tenía para leer cuando me encerraban en mi habitación. Supongo que por eso me llamó tanto la atención. La inscripción estaba parcialmente borrada por el tiempo, pero lo que pude descifrar resonó en mi mente. Mis amigos rápidamente perdieron interés y avanzaron hacia otras tumbas, pero no podía apartar la mirada de aquella lápida. Era como si la historia de aquel hombre olvidado resonara en lo más profundo de mi ser. Sentía una extraña conexión con él, como si compartiéramos una soledad que trascendía al tiempo y a la muerte. Finalmente mis amigos decidieron que era hora de regresar. Mientras pasábamos por la lápida de nuevo, me quedé atrás por un momento. Mis pensamientos y emociones me ataban a ese lugar. Fui abordado por uno de mis amigos, el chico más molesto del grupo, quien bromeó diciendo que me había enamorado de un novio fantasma, pero cuando vació su cerveza sobre la lápida en broma, mi enojo se encendió. Empujé al chico, furioso por faltarle el respeto así a los muertos. Sin embargo, lejos de que el chico se arrepintiera de sus actos, este arrojó la botella a la lápida, provocando un gran estruendo entre aquel sepulcral silencio. La lápida de arcilla se resquebrajó por el impacto de la botella rota. Luego de un momento de silencio incómodo, todos mis amigos decidieron dejar el tema de lado y continuar su camino, dejándome atrás con la lápida. Aún sin saber por qué sentía aquella necesidad, pedí disculpas al hombre olvidado y coloqué un par de flores arrancadas de la maleza sobre su tumba. Finalmente me apresuré para alcanzar a mis amigos y dejar atrás aquel lugar. Los días que siguieron pasaron sin incidentes mayores, pero todo cambió en un instante durante una patrulla rutinaria. Nos encontramos en un tiroteo en un territorio peligroso y el miedo me paralizó aferrándome a mi arma. Me temblaban las manos mientras sentía que mi vida estaba en juego. En medio del caos, una voz calmada y tranquilizadora surgió en mi cabeza. Me habló directamente asegurándome que estaría bien si seguía las instrucciones. Siguiendo sus indicaciones precisas, me moví, disparé y me agaché de acuerdo con la voz guiada en mi cabeza. La voz me mantuvo enfocado, alejando el pánico
mientras actuaba con precisión milimétrica, pero tan repentinamente como había aparecido, esa voz desapareció. De pronto todo se sumió en silencio. Me puse de pie, mirando a mi alrededor. Había sido el único en sobrevivir a aquel tiroteo. Mi mente estaba en un torbellino mientras observaba la devastación a mi alrededor, sintiendo una extraña combinación de alivio y culpa. Mis superiores me felicitaron por mi valentía y habilidades en el campo de batalla, pero yo no sentía que fuera nada de las cosas por las cuales me elogiaban. Durante las noches siguientes, la figura de la lápida de arcilla y el hombre olvidado me perseguían en mis sueños. No puedo decir con exactitud si aquellos sueños con el hombre eran algo bueno o malo en un principio, ya que, para serle sincero, no recuerdo mucho de ellos. Es como cuando despiertas con la sensación de haber soñado algo muy importante. Sin embargo, sin importar cuánto lo intentes, simplemente no puedes recordarlo. Debido a aquella experiencia, me dieron la oportunidad de volver a casa por un tiempo, pero lejos de ser un alivio o un confortante regreso, lo encontré como uno de los momentos más difíciles. Después de todo, había huido de aquel lugar por una buena razón. No obstante, no tenía otro lugar a donde ir o quedarme en aquellos días, así que decidí enfrentar lo que me esperaba en casa. Pronto descubrí que las cosas no habían mejorado en absoluto. Los gritos y las peleas se desataron enseguida en el que crucé la puerta, como un torbellino que amenazaba con arrastrarme de vuelta a la caótica disfunción de mi familia. Recuerdo cómo discutí con mi padre mientras él me seguía por la casa enfurecido. Me sentía atrapado en un ciclo interminable de conflictos, incapaz de escapar de la espiral de ira y resentimiento que dominaba mi hogar. En un momento de la pelea, mientras mi padre avanzaba hacia mí con una furia descontrolada, algo inesperado sucedió. Justo en el momento en el que estuve dentro de mi habitación, una fuerza inevitable cerró la puerta de la misma, aislando el tumulto exterior. Mi padre golpeaba la puerta con enojo, gritando y amenazando de que me arrepentiría si no la abría. Pero extrañamente, en lugar de sentir miedo, percibí una sensación de seguridad. Era como si la misma fuerza que me había guiado en el tiroteo estuviera actuando de nuevo protegiéndome. La puerta permaneció cerrada, desafiando los intentos de mi padre por abrirla. La sensación de seguridad creció y por un momento incluso llegué a sentir cierta gratitud por esa presencia misteriosa. Me di cuenta de que, de alguna manera, me estaba protegiendo no solo de los peligros físicos, sino también de las toxicidades emocionales que tanto me habían atormentado en mi hogar. Finalmente mi padre abandonó la puerta con frustración. Pude respirar con alivio. Sabía que había algo más en juego que mi supervivencia física. Había algo en esa entidad invisible que actuaba en mi defensa en momentos de peligro. En los días siguientes, seguí notando la presencia protectora a mi alrededor. La figura de la lápida de arcilla y el hombre olvidado aparecían en mis sueños con más frecuencia. Después de ese episodio no ocurrió nada más interesante, ya que después de lo sucedido procuraba salir de casa muy temprano y regresar muy tarde para no tener que lidiar con ninguno de mis padres, hasta que finalmente regresé al ejército. No podía negar la conexión entre mi experiencia en el cementerio y la protección que había sentido en mi hogar y en aquel tiroteo. Cada vez que estaba cerca de mi padre, esa sensación de estar bajo el cuidado de una fuerza superior me reconfortaba. Los meses pasaron y a pesar de que ya no tenía experiencias directas con la entidad, estaba seguro de que ésta seguía a mi lado, aunque las apariciones y susurros habían disminuido. Era algo que simplemente yo podía sentir. Su presencia era constante, como una sombra acechando en los rincones de su mente. A medida que el tiempo avanzaba, la línea entre lo real y lo sobrenatural se volvía cada vez más difusa. Una noche me encontré con mi grupo de amigos nuevamente. Habíamos escapado como siempre
para beber en un terreno baldío alejado de la base, al igual que de cualquier tipo de civilización. Los tragos pasaron de mano en mano y aunque todos estaban un poco afectados por el alcohol, yo me encontraba en mejor estado que los demás. Estaba sentado con uno de mis amigos, quien sacó una navaja para mostrármela. La navaja era hermosa, con un brillo peligroso en su hoja afilada. Extendí mi mano para tomarla y en ese momento mi amigo presionó el botón que liberaba la hoja para mostrármela mejor. La hoja salió con fuerza cortándome la mano en un instante. El dolor fue agudo y repentino, pero sabía que no había sido intencional. Mi amigo se disculpó, preocupado por lo que había sucedido, pero mientras sentía la sangre correr por mi mano, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Reconocí esa sensación, la misma que había sentido en el cementerio, en la casa de mis padres y durante aquel tiroteo. La entidad estaba de vuelta. Decidí no prestarle demasiada atención. Nadie había intentado lastimarme a propósito, por lo que supuse que la entidad entendería la diferencia. Me levanté para detener la hemorragia y cuidar mi herida. La sangre fluía más de lo que había anticipado y me llevó más tiempo del esperado detenerla. Mientras intentaba detener la hemorragia, me di cuenta de que la sensación de protección y la presencia de la entidad se habían intensificado. Era como si estuviera más cerca que nunca, observando cada movimiento que hacía. Aunque no podía verla, sabía que estaba allí, aguardando en las sombras y ejerciendo su influencia. A medida que cuidaba mi mano herida, comencé a notar detalles inquietantes en mi entorno. Las sombras parecían moverse de manera inusual y el viento soplaba como una cadencia extraña. El aire estaba cargado con una energía inquietante, como si el mundo a mi alrededor estuviera alterado de alguna manera. Miré a mis amigos, pero parecían estar distraídos en sus propios mundos, inconscientes de los cambios sutiles en el ambiente. Así que decidí achacar todos a los tragos de más. Cuando regresé al grupo, me di cuenta de que el amigo, el cual me había cortado por accidente, había desaparecido. Pregunté a los demás dónde estaba, pero todos negaron saberlo. Sugirieron que tal vez se había alejado para orinar. A pesar de mis inquietudes, decidí quedarme y esperar, pero algo en mí no se sentía tranquilo. La sensación de ser observado, de ser acompañado por una presencia invisible, se intensificaba. Finalmente mi preocupación me empujó a buscar a mi amigo desaparecido. No pasó mucho tiempo antes de que lo encontrara. Estaba de pie junto a una barranca, de espaldas a mí, orinando en el abismo. Estuve a punto de dar la vuelta y volver a unirme al grupo, pero algo capturó mi atención. Un hombre como salido de la oscuridad se materializó detrás de mí, desprevenido amigo. Mis ojos se abrieron con horror al ver cómo el hombre lo empujó con fuerza, lanzándolo varios metros por la barranca. Mi amigo gritó mientras caía hacia la oscuridad, sin posibilidad de sobrevivir a la caída. Grité el nombre de mi amigo, pero el hombre se giró hacia mí, revelando una siniestra sonrisa en su rostro. La entidad que me había acompañado y protegido, que había susurrado en mi cabeza, había revelado su verdadera naturaleza. Una fría sensación de terror me envolvió mientras el hombre desaparecía en la oscuridad. El ambiente alrededor parecía cargado de electricidad. Las sombras se alargaban y movían de manera inusual, y el viento susurraba palabras ininteligibles en mis oídos. No sabía si estaba siendo testigo de una manifestación sobrenatural o simplemente estaba perdiendo la cordura. Pero la mirada en los ojos de mi amigo, mientras era arrojado por la barranca, seguía atormentándome. Regresé corriendo al grupo, tratando de explicar lo que había visto, pero nadie pareció entenderlo. Mis palabras se entrecortaron con burlas y escepticismo, pero yo sabía la verdad. Había visto a la entidad en su forma más retorcida, como un manipulador de la muerte. Me di cuenta de que no podía escapar de ella, de que me perseguiría sin importar dónde fuera.
La entidad que una vez creí que me protegía había revelado su verdadera naturaleza oscura y perturbadora. Ahora mi lucha no solo era contra los peligros físicos del mundo exterior, sino también contra esta entidad que parecía estar obsesionada con mi vida y mi alma. Mi historia se había transformado en un verdadero cuento de terror, una lucha entre la luz y la oscuridad, con mi propia mente como campo de batalla. La noticia del trágico accidente se extendió rápidamente y todos los involucrados fueron interrogados. En medio de las preguntas y las investigaciones, yo sabía que no podía revelar la verdad sobre lo que había visto. Nadie me creería si les contaba sobre la entidad invisible, sobre cómo había empujado a mi amigo hacia la muerte, y mucho menos el motivo por el cual todo había sucedido. Finalmente la investigación fue cerrada y clasificada como un trágico accidente. Mi secreto oscuro permaneció enterrado junto con la verdad sobre la entidad que había estado acechándome en las sombras. Mi mente se convirtió en un campo de batalla interno mientras lidiaba con el peso de mi secreto. Me sumergí en una espiral de culpa y paranoia, incapaz de escapar del recuerdo de lo que había presenciado. Cada noche los sueños se convirtieron en pesadillas más intensas, plagadas de imágenes de la entidad siniestra y las miradas aterradoras que habían sido arrastradas por ella. La entidad no se contentó con simplemente atormentarme en mis sueños. Comenzó a manifestarse en mi realidad de forma cada vez más perturbadora. Escuchaba susurros inquietantes en mi oído cuando estaba solo, y las sombras parecían retorcerse y contorsionarse en su presencia. Me sentía acosado constantemente, sin importar dónde fuera o qué hiciera. Mi vida se convirtió en una existencia insoportable, un constante estado de miedo y paranoia. Mis relaciones comenzaron a desmoronarse mientras luchaba por mantener mi cordura. Cada vez que cerraba los ojos, temía lo que encontraría en mis sueños. La entidad había cruzado la línea entre el mundo de los sueños y la realidad, y ya no sabía dónde terminaba uno y comenzaba el otro. Mis sueños se convirtieron en pesadillas, plagados de gritos desgarradores y visiones grotescas. Mi rendimiento en el ejército comenzó a declinar, incapaz de concentrarme y enfrentar la realidad. Lo que una vez había sido una bendición, una guía en los momentos oscuros, ahora era mi peor maldición. Cada día se volvía una lucha agotadora, un constante enfrentamiento con una fuerza que no podía comprender ni controlar. Los días se transformaron en semanas, las semanas en meses y los meses en años. A medida que el tiempo pasaba, me resigné a la idea de que siempre sería atormentado por esta entidad siniestra. Mi vida parecía una pesadilla interminable, una trampa de la que no podía escapar. Las sombras se convirtieron en mi constante compañía, retorciéndose y contorsionándose a mi alrededor. La entidad no solo aparecía en mis sueños, sino que también comenzaba a manifestarse cuando estaba despierto. Sus susurros eran como un eco constante en mi mente. Sus palabras ininteligibles llenaban mis pensamientos con un temor palpable. Mi salud mental se deterioraba a un ritmo alarmante y las líneas entre la realidad y la pesadilla se desdibujaban más con cada día que pasaba. El ejército, una vez más, mi refugio, se convirtió en un lugar de tormento constante. Mis superiores notaron mi declive y me sometieron a evaluaciones psicológicas, pero no podía contarles la verdadera razón detrás de mi deterioro. Sin embargo, un día mientras estaba en servicio, la tragedia volvió a mi vida. Me encontré en medio de otro tiroteo, la realidad distorsionándose a mi alrededor mientras los balazos zumbaban y las explosiones resonaban en el aire. Entonces, en medio de la caótica confusión, volví a escuchar esa voz, la misma voz que me había guiado en aquel tiroteo en el pasado, cuando sentía que estaba al borde de la muerte. Harto de la situación, decidí enfrentar aquello de una vez por todas. Cuando escuché la indicación de agacharme, en lugar de seguir el consejo, me puse de pie en medio del campo de batalla. Expuesto
y vulnerable. Sabía que estaba desafiando mi destino, arriesgando mi vida en un acto de desesperación. 2 balazos me alcanzaron y sentí un intenso dolor antes de que todo se volviera oscuro. No tengo recuerdos de lo que sucedió después de eso. Solo oscuridad, como un sueño profundo y sin sueños. Desperté en el hospital, días después, rodeado por el olor a desinfectantes y el suave pitido de las máquinas. Había sobrevivido de alguna manera. Un milagro en medio de la tragedia. Maldecí mi suerte, sabiendo que las represalias por mi insensatez serían graves. Sin embargo, a medida que los días pasaban, algo extraño ocurrió. La entidad que me había atormentado, que había sido mi maldición durante tanto tiempo, desapareció. Nunca supe por qué ni cómo, pero dejé de sentir su presencia, aunque todavía me inquietaba la posibilidad de que reapareciera en cualquier momento. Me sentí aliviado de estar finalmente libre de su obsesiva vigilancia. Nunca entendí el motivo de su desaparición y a lo largo de los años nunca volví a tener contacto con esa entidad. Agradecí por el silencio, por la tranquilidad que había regresado a mi vida. A pesar de las cicatrices físicas y emocionales que llevaba conmigo, finalmente encontré un hastío de paz en medio del caos que había sido mi vida. Y aunque a veces las sombras parecían susurrar y moverse en la periferia de mi visión, aprendí a vivir con la incertidumbre, agradecido por cada día en el que la entidad permaneció en el pasado. Todo comenzó en mi juventud. Yo era un joven muy descarriado con la vida. Mi padre era herrero y quería enseñarme el oficio como al resto de mis hermanos. Sin embargo, en aquel entonces, yo sentía que era demasiado bueno como para quedarme en ese pueblo, para convertirme en algo tan insignificante como lo era un herrero, por lo cual me negaba a hacerle caso a mi padre. Y en cuanto cumplí los 15 años, decidí que estaba harto y que quería comenzar mi propia vida y ganar mi propio dinero para poder vivir como se me diera la gana. Recuerdo que la realidad me golpeó muy duro desde los primeros días. Resultaba ser que debía matarme en un pesado trabajo solo para tener donde dormir y medio comer. Yo no quería eso. En aquel entonces estaba convencido de que había una manera mucho más fácil de conseguir todo lo que yo quería. Estaba empeñado en conseguir dinero fácil. Probé varias cosas. Recuerdo que un tiempo trabajé para un hombre que estafaba a gente en las ferias. Se ganaba mucho dinero así. Sin embargo, en una ocasión fuimos descubiertos. Y a las personas que estafábamos, bueno, era gente con la que no te quieres meter. A mí me fue bien, pues dijeron que yo seguramente solo lo estaba siguiendo a él por ser mayor que yo, por lo que solo me rompieron los dedos de una de mis manos, solo como un recordatorio de que no me querían volver a ver ahí. Hasta el día de hoy desconozco qué le pasó al hombre que ayudaba. No lo volví a ver. Intenté otras cosas que no relataré aquí porque no tienen que ver mucho con la historia, pero sí puedo decirles que ninguna de ellas me hacía ganar tanto dinero como yo quería. Un día un amigo, que había hecho con los años, me propuso saquear tumbas. Al principio lo dudé, pues no sabía exactamente qué tan redituable sería, o si siquiera valdría el precio, pero mi amigo me dijo que por lo que había escuchado, valía totalmente la pena intentarlo. Honestamente, no tuvo que insistirme demasiado para lograr convencerme, y después de investigar todo lo que necesitaríamos, comenzamos con nuestro nuevo trabajo.
Recuerdo bien que en un principio me sentía mal por robar las pertenencias de los muertos, pero no era por las razones que creen. Más bien se debía al olor, a esa mirada vacía que solo puede indicar que ya no hay nada dentro de ese cuerpo, y a la cantidad de ratas y gusanos que había en los cuerpos. Sin embargo, mi avaricia podía más que mi repulsión o conciencia. Estábamos ganando tanto dinero que por primera vez desde que había abierto mis ojos en este mundo, estaba comenzando a disfrutar la vida. Recuerdo que nuestro refugio era un pueblo en el que acordamos jamás causar problemas. A la vista de todos, ambos éramos jóvenes responsables y trabajadores, que cada mañana, antes de que saliera el sol, se encaminaban a su trabajo en el siguiente pueblo, cultivando brócoli u otras hortalizas para un señor rico que siempre solicitaba trabajadores. Todo parecía ir bastante bien. Pasaron algunos años en los que nuestra única fuente de sustento era saqueando tumbas, y como mencioné antes, podíamos vivir cómodamente. Un día nos enteramos de que aquel señor del otro pueblo, para el que asegurábamos trabajar, había fallecido. Pero no solo eso, había rumores. El primero era que, al ser originario del pueblo en donde vivíamos, lo enterrarían ahí. El segundo rumor era lo que más nos interesaba, y era que presuntamente aquel hombre había deseado ser enterrado con todas sus mejores joyas. Pensamos que esa era una oportunidad única para hacernos ricos. Sin embargo, había un problema, y ese era nuestro código de no causar problemas en ese pueblo. Si alguien nos descubría, nos reconocería casi al instante, y tendríamos que cavar y después volver a dejarla como estaba. Era un trabajo de muchas horas en el cual había mucho margen de tiempo para que cualquier integrante del pueblo nos pudiera ver. Eso sin mencionar que no estábamos del todo seguros que la parte de la joya fuera real, para que valiera la pena el sacrificar nuestro lugar seguro, porque solo eran rumores, y aun si fueran ciertos, faltaba que la familia del muerto quisiera cumplir ese último deseo, por lo que pensábamos que si llegábamos al ataúd, solo para darnos cuenta que solo tenía una cadena de oro, sería uno de los peores trabajos que habríamos hecho en todo el tiempo que llevábamos haciendo eso, por lo cual decidimos que lo mejor era colarnos en su funeral. Después de todo, todos en el pueblo seguían creyendo la historia de que solíamos trabajar para ese hombre, así que no sería raro vernos ahí. Así lo hicimos. Juro que la cara de ambos se iluminó cuando nos acercamos al cadáver y vimos un gran número de joyería y bienes materiales. Estábamos seguros, debíamos hacer ese golpe, pues sería el más lucrativo de nuestras vidas. Preparamos todo. Sabíamos que la mayoría de la gente del pueblo se iba a dormir casi al mismo tiempo de que el sol se ocultaba, por lo que pensamos que lo mejor era comenzar cerca de la medianoche, pues era más probable que alguien nos viera a partir de las 4 de la madrugada en adelante. El día en el que planeamos hacerlo, ambos estábamos muy nerviosos. Se suponía que íbamos a dormir lo suficiente para tener energía, pero yo simplemente no podía dormir. Me imaginaba pudiendo comprar una casa para mí solo, como siempre lo había soñado, una en donde no tuviese que pagar renta. Por otro lado, mi amigo sí se quedó dormido. Yo supuse que estaba bien que uno de los dos estuviera despierto, pues de esa forma no había manera de que no despertáramos a la hora acordada. Recuerdo bien que cuando solo faltaban unos cuantos segundos para que dieran las 12, mi amigo comenzó a gritar entre sueños. Pedía perdón y comenzó a sudar.
Yo lo sacudí para despertarlo de aquella pesadilla, pero incluso cuando abrió los ojos y me miró, me gritó otra vez. Yo hice algunas bromas. No me había dado cuenta de que él seguía muy asustado, a pesar de que ya había quedado claro que solo había sido una pesadilla. Le dije que ya era hora de irnos, pero él me dijo que no, que todo esto se nos había salido de control y que debíamos dejarlo, porque debíamos dejar descansar en paz a los muertos. Yo le respondí que estaba loco si es que creía que dejaríamos pasar una oportunidad como esta. Le dije que dejara de hacerse el santo y que nos fuéramos de una vez, pero mi amigo siguió firme en su postura. Me dijo que en su sueño, él y yo nos arrepentíamos de saquear tumbas y enfermábamos de algo que los doctores no podían curar, y que moriríamos siendo arrastrados por todos esos muertos a los que les perturbamos su descanso. Yo traté de convencerlo por varios minutos diciéndole que solo había sido una pesadilla y que nada de eso era real. Sin embargo, él me dijo que de ninguna manera correría el riesgo. Yo, sin embargo, no quería dejar pasar esta oportunidad. Así que después de decirle que hiciera lo que quisiera, le advertí que no compartiría nada con él. Me fui solo rumbo al cementerio. Recuerdo que ahora era él quien me trataba de convencer de no ir, pero yo no le hice caso. Cuando llegué al cementerio, vi que todo estaba oscuro y desértico. Era el escenario perfecto para hacer lo que había ido a hacer, por lo que decidí no perder más tiempo y comencé a cavar. Por suerte la tierra no estaba tan apelmazada, debido a que la muerte había sido reciente. Aún se sentía lo suficientemente suelta como para que pudiera cavar con relativa rapidez. Después de cavar lo suficiente para que la pala golpeara con algo sólido, lo abrí y vi el ataúd del occiso. Era de madera y tenía un cristal en la parte de arriba que dejaba ver su cara. Sus ojos estaban abiertos. Eso me pareció un poco extraño, pero recordaba con mucha claridad que cuando vi el cuerpo el día del funeral, sus ojos se encontraban cerrados. Y lo que era aún más extraño era que los insectos y otros animales no habían comenzado a atacar esas partes tan blandas, pues en mis años de saqueador había aprendido que si bien no era una regla, por lo general era lo primero que los gusanos devoraban. Una de las cosas que más me asustó esa noche fue que mi única fuente de luz era una buena farola de petróleo, la cual, aunque hacía muy bien su trabajo y estaba prácticamente nueva, de un momento a otro se apagó. Eso me sorprendió, pero en lugar de alterarme, solo me dispuse a prenderla de vuelta, pues iba preparado para algo así. Sin embargo, recuerdo bien que mientras estaba intentando prenderla de vuelta, el olor a podredumbre inundó mi nariz, haciendo que soltara arcadas por el asco. No me malentiendan, ya olía podrido antes de que la farola se apagara, pero en ese momento fue como el aroma de 100 cadáveres. Recuerdo que cuando la farola estuvo prendida, miré con horror cómo la boca del occiso se estaba moviendo. Eso casi me hizo querer salir de la tumba. Sin embargo, casi de inmediato, una grande y peluda rata gris salió de la boca del muerto. Era bastante obvio que se estaba alimentando de su lengua. Eso no me hizo sentir menos temor. Todo lo contrario, ese sentimiento se juntó con asco y recuerdo que con un impulso golpeé a la rata con el filo de mi pala, con el propósito de matarla. Pero en lugar de darle a la rata, terminé encajando la misma en el pecho del cadáver. Aún me recorren los escalofríos cuando cuento esto, pues de lo fuerte que le di, el occiso levantó ambos brazos, como si de una marioneta se tratase. A decir verdad, desconozco si esto sea algo normal en cadáveres o fue una de las muchas cosas paranormales que ocurrieron esa noche. El olor se volvió aún más fuerte. Cuando la sangre negruzca y coagulada salió de la herida
que le había hecho. Sin pensarlo mucho, comencé a quitarle todas las joyas, al mismo tiempo que las guardaba en mis bolsillos lo más rápido que podía, cuando de repente sentí algo que comenzaba a rodear mis tobillos. Y no eran ramas o insectos. En ese momento sentí como una huesuda y fría mano me sujetaba de la pierna, y casi al mismo tiempo escuché una voz que parecía salir de todas partes. Era profunda y también sonaba como si quien la emitiera no tuviera mucho aire en su cuerpo. Aquella voz me decía: «Deja mis cosas en su lugar». Sentí que todo mi cuerpo se congelaba. Mi mente no podía procesar lo que estaba sucediendo, pero sabía que tenía que salir de ahí lo antes posible. Con todas mis fuerzas comencé a patear la mano de ese cadáver. No me enorgullezco de esto, pero creo que le quebré la mano en mi desesperación. Pero gracias a eso es que logré librarme, y como pude salí corriendo de la tumba, dejando caer todas las joyas que había robado. O eso creía. Cuando llegué a casa, aún temblando por la experiencia vivida, le conté a mi amigo lo ocurrido, y él me tranquilizó. Me dijo que me diera un baño y que tiráramos toda la ropa que traía puesta, pues hasta ese momento me di cuenta de que estaba llena de sangre podrida. Mientras me bañaba, le seguía diciendo a mi amigo que esa cosa me había hablado, y él me respondió que lo vio en su sueño. Por eso no quería que fuéramos para hacer ese trabajo. Mientras estábamos metiendo mi ropa sucia en bolsas negras, revisé mis bolsillos para ver si tenía algo importante que no quería que se fuera a la basura, y me encontré el guardapelo de oro con un rubí incrustado en el centro. Por un momento, por mi cabeza rondó la idea de quedármelo y tratar de venderlo, pero mi amigo me dijo que ya basta, que tenía que devolverlo y que debíamos de tratar de enderezar nuestras vidas, si es que no queríamos que nos pasara algo peor, y que si yo no lo devolvía, entonces él me dejaría solo. Así que al día siguiente me levanté en cuanto los primeros rayos del sol entraron por mi ventana, pues de todas maneras no había sido capaz de pegar el ojo en toda la noche. Sin embargo, al llegar al cementerio, con la intención de devolver lo que me había llevado, me di cuenta de que todos en el pueblo ya se habían dado cuenta de que alguien había intentado saquear la tumba y estaban buscando al responsable. Aunque parecía que todas las cosas de valor seguían ahí, el cuerpo estaba tan lastimado que no podían simplemente ignorarlo. No sabía qué hacer, así que escondí el guardapelo para que nadie lo viera y prometí devolverlo cuando todo se calmara. Y por suerte mi amigo estuvo de acuerdo, pues sabía lo que la gente del pueblo podía hacerme si se enteraban de que yo era el responsable. Seguía muy asustado. Supuse que ese era el principal motivo, porque no quería comer o el por qué me sentía cansado todo el tiempo. De hecho, en ocasiones, aunque me tratara de obligar a mí mismo a comer comida que yo sabía que me gustaba, me daban arcadas, pues había ocasiones en las que todo me olía a cadáveres. Como mi amigo y yo habíamos decidido enderezar nuestras vidas, pensamos que podríamos pedir trabajo en el lugar en el que habíamos mentido que trabajábamos, y así lo hicimos. Sin embargo, aunque en aquel lugar siempre faltaban trabajadores y por lo general no rechazaban a nadie, a mí me dijeron que no podía trabajar ahí. Le dije a mi amigo que tomara aún así el trabajo y que yo buscaría otro en cualquier otro lugar cercano. Pero aunque busqué durante todo ese día, nadie estaba interesado en contratarme. No me daban una razón, solo me decían que no. Con el paso de los días mi salud empezó a deteriorarse y todo lo que intentaba hacer para mejorar mi vida parecía salir mal. Me sentía desganado y a pesar de que no tenía ni 30 años, por aquella época recuerdo que mis muelas comenzaron a caerse. Además, mi cuerpo emanaba un olor desagradable.
No importaba cuántas duchas tomara al día, pero lo peor comenzó a ocurrir unos meses después, pues comencé a tener unas pesadillas horribles con el muerto que me decía que debía devolverle lo que era suyo y que se lo tenía que dar a sus hijos, pero no quería que nadie se enterara de lo que había hecho. A la par de aquellas pesadillas comenzaron mis malestares a empeorar. Era como si yo estuviera muerto en vida, al punto de que ya no podía ni siquiera salir de la cama. Un día mi amigo, harto de verme así, me sugirió llevarme con una bruja para ver si ella podía ayudarme. Acepté de inmediato, pues sabía que lo que me estaba pasando no podía ser nada médico. Ya había ido con varios y ellos me decían que no encontraban nada. Así que fuimos a ver a una bruja de otro pueblo. Recuerdo que incluso mi amigo me tuvo que bajar de la camioneta cargándome, pues yo ya no tenía fuerzas ni para caminar. Al apenas entrar a donde estaba la bruja, ella nos dijo que yo traía cargando un muerto, que él estaba muy enojado porque yo le había robado algo que él amaba mucho cuando estaba vivo y por eso se había adherido a mí y que no pensaba soltarme hasta que se lo devolviera o yo estuviera muerto, que a él le daba lo mismo. La bruja me hizo una limpia usando ramas de pirul y un huevo, el cual se reventó al apenas pasarlo por mi pecho, justo en el lugar en el que yo le había clavado la pala a aquel cadáver. Recuerdo que aquella mujer que me ayudó comenzó a hablar con el muerto. Le dijo que me perdonara la vida, que yo no sabía lo que estaba haciendo y que jamás volvería a hacer algo semejante, pero que por favor me dejara vivir. Cuando terminó, me dio algunos brebajes y collares y amuletos de protección para mí y para mi amigo, pues nos dijo que también había muchas almas enojadas con él. También me dijo que eso solo me daría un sentimiento de bienestar temporal, pues el muerto no me dejaría en paz al menos que yo le devolviera el guardapelo a su familia, que no importaba si solo lo dejaba en la entrada de la casa y me iba, si es que no quería confrontarlos, pero tenía que devolvérselos, pues si no lo hacía, él terminaría matándome y no había nada que ella pudiera hacer para impedirlo o ayudarme. Así que decidí entregárselo personalmente a la familia, no solo por el miedo que tenía a morir, sino porque sabía que era lo correcto. Así que lo hice. Aquella familia no me conocía y me dijo que a veces hacemos cosas horribles por la desesperación y el hambre. Así que no me hicieron nada. Yo estaba consciente de que no lo había hecho por los motivos que ellos estaban pensando, pero decidí no contradecirlos. Y finalmente se acabó mi martirio y mi salud empezó a mejorar poco a poco. Desde entonces he aprendido que el dinero fácil no vale la pena y que siempre hay consecuencias para nuestras acciones. Ahora cada vez que paso por el cementerio recuerdo esa noche de terror y doy gracias por haber encontrado la forma de liberarme de la maldición.